Buenos días, profe, muy bien. Excelente. Por cierto, profe, lo de ayer Dígame. me confundí con Carlo Magno, era Carlos Martel, antes de Carlos ayer. Martel, muy bien, excelente. Yo también estaba con que era Pipino el Breve, pero ese fue, también hay una transición. Siempre nos quedan ese tipo de dudas, de datos que a veces se nos pasan. Muy bien. Todavía falta más o menos la mitad del grupo. Eh, no sé cómo vean si empezamos de una vez, digo, respetando a quienes ya se conectaron. O podríamos dar un par de minutos más para empezar. No sé qué opinen ustedes. Pues igual y como vamos a tomar en cuenta dos lecturas, pues podemos ir empezando, ¿no? Y pues para ahorrar un poquito de tiempo, ¿no? Ok. No sé qué digan los demás. Sí, creo que está bien. Sí, Sí, opino igual Como, que Emerson Dictador. Digo, que nuestro representante. ok, muy bien. Bueno, entonces, ateniéndome a eso, vamos a comenzar. Permítame grabar la reunión. Listo, muy bien. Bueno, estuvimos revisando ya algunas cuestiones la semana pasada acerca de la migración. Estuvimos hablando bueno, no de una migración como tal, más bien de una movilización forzada del grupo poblacional africano hacia Norteamérica. Vimos su situación tanto en Estados Unidos como en Canadá. Vimos que son situaciones diametralmente diferentes, inclusive contrarias en algunos momentos, en algunas trayectorias, y en algunos puntos van a coincidir, sobre todo con algunas prohibiciones que se van a ir presentando a principios del siglo XX, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Van a empezar una ola de movimientos antimigratorios. Eso va a incluir a personas esclavizadas o personas de origen africano, ¿sí? Pero también va a incluir a otros grupos raciales, a otros grupos étnicos, y a la larga eso va a traer varias consecuencias, y es lo que más nos interesa en esta situación, ver la trascendencia de estas, de la movilización y de las restricciones hacia este sentido. Sí, Arnoldo, dígame. Bueno, la lectura empieza en... La lectura abarca un periodo bastante largo, pero empieza en uno que es para mí fundamental en la historia estadounidense, que es 1800. Todo lo que es el siglo de 1800 va a ser importantísimo para el desarrollo de Estados Unidos, y uno de estos acontecimientos que va a ser importante va a ser la enorme migración de europeos a Estados Unidos, quienes iban en busca de mejores condiciones laborales principalmente. Ahí se mencionan varios factores, entre ellos eran que la población europea estaba aumentando, pero no la calidad de vida, ni digamos el salario, que en Estados Unidos se mantenía alto. No se menciona porque en Estados Unidos se mantenía alto el salario, pero yo intuyo que como es por 1800 tiene que estar esto de alguna forma relacionado con la guerra contra México, porque aun si eso no aumentaba el salario en general, sí, sí está relacionado con la del descubrimiento de oro en California. Así que eso también va a traer a mucha gente de Europa. Y aquí van a entrar en conflicto dos ideas importantes, y eso es básicamente la pluriculturalidad, o sea, de que poder aceptar a gente dentro de tu país, y las ideas notablemente racistas estadounidenses sobre razas superiores, sobre gente más humana que otra, sobre mejores inmigrantes que otros. Porque, por ejemplo, a ingleses y a alemanes nunca les van a hacer mucho rollo para migrar. Sin embargo, a los europeos del este y otros países no tan desarrollados de Europa, no, a ver, ¿cómo está eso? Eso sí hay que regularlo.
Y básicamente así va a ser más o menos este periodo. Va a haber regulaciones, pero para quienes ellos sientan que deban regularse, no para, digamos, todo el mundo. Así es, Arnoldo, gracias. Son varios factores, ¿sí? Y me parece que la lectura los desmenuza bastante bien. En particular, por eso elegí este texto. En primera sí tiene que ver con una nueva fuente de ingresos. Bueno, en realidad van a ser dos, ¿sí? Una sí va a ser el descubrimiento de oro en California, que ya se sabía desde antes de la guerra. Esa es una de las causas de la guerra, de hecho, contra México. Eh, no solo la expansión territorial, porque, o sea, ¿para qué vas a expandir tanto el territorio si no tienes gente que habite ahí? Entonces, era más que nada la búsqueda del oro. Y la otra tiene que ver precisamente en el contexto de la guerra civil, más 20 años después. Bueno, en ese proceso entre la guerra contra México y el inicio de la guerra de secesión, ¿sí? Es el primer periodo industrial norteamericano, ¿sí? Entonces, de hecho, eso va a ser una de las estrategias que va a utilizar el norte de los Estados Unidos, de la Unión, la zona de la Unión, tratar de buscar la forma de sacar sus mercancías hacia Europa, ¿sí? Y bloquear inclusive el tráfico de algodón desde el sur, ¿sí? Y de hecho, aquí hago un comercial, eh, también es la gran época de la producción de algodón, ¿sí? Tanto en Texas como en algunas zonas de Nueva Orleans, como en Coahuila, ¿sí? De hecho, hoy es martes, el próximo jueves vamos a estar haciendo la presentación del libro, un libro que recopila o que estuvimos trabajando para abordar el caso de la fábrica de la fama de Santa Catarina. Supongo que a lo mejor alguno de los compañeros maestros ya se los habrá dicho o habrán visto en redes sociales ese proyecto. Y una de las cosas muy interesantes que revisamos es que en un periodo de 20 años, entre 1840 y 1860 precisamente, viene el apogeo de la producción de algodón y se establecen en ese mismo periodo unas 8 o 10 fábricas productoras de estos productos elaborados de algodón, ¿no? De esas 8 o 10, 9 van a estar en Coahuila, y una va a estar aquí en Nuevo León exclusivamente, que es la de la fama de Santa Catarina. Pero revisamos una serie de cuestiones y una de esas tiene que ver con ese periodo de crecimiento y de expansión de la economía del llamado oro blanco, es decir, del algodón. Entonces, ahí les estaremos después compartiendo el libro en digital, si gustan luego consultar. Pero bueno, basta de comerciales. El caso es que también aquí nos menciona en los comentarios Emerson, que también está relacionado con la falta de mano de obra. Exactamente, es lo que les decía también hace un momento. No tenía mucho sentido la expansión hacia el oeste si no había población. Entonces, si no hay población, tampoco hay quien explote las tierras ni trabaje en las fábricas. Por eso es que desde 1830 se va a ver una fuerte migración europea hacia los Estados Unidos. Muy bien. En orden, Andrea, Ruth y José Ricardo. Los escucho. Sí. Buenos días. Pues también una cosa que me pareció como que a lo mejor no, o sea, sí importante, pero que podía pasar un poco desapercibida, fue que el pasaje para ir a América se fue volviendo muy barato. Es decir, a principios del siglo costaba como 20 libras, creo, por persona, pero conforme fue pasando el tiempo se fue volviendo barato y incluso una familia de como 5 personas podían viajar todos juntos solo por 18 libras. Entonces creo que ese también fue un factor que influyó a su manera. Y también la ampliación de las redes ferroviarias y bueno, sí, los medios de transporte permitieron que los emigrantes se fueran interesando más y tentados por las ofertas de los ferrocarriles americanos. Y bueno, textualmente decía deseosos de vender tierras, y también estaban, por ejemplo, los empresarios y los estados necesitados de mano de obra, como dijo Emerson. Y también estaban organizaciones como la Padroni o los caciques de la inmigración que estaban dispuestos a asumirla. Entonces, pues sí, me parece que esas cosas eran como que estaban allí y fueron importantes porque lo dice la lectura.
Ok, perfecto. Más que lo diga la lectura, bueno, son cosas que en verdad ocurrieron. Vamos a ver que el periodo, el primer momento de expansión europea parte precisamente hacia 1830, lo mencioné hace un momento. Y respecto a lo que decía su compañera Andrea, no hay que olvidar que un par de décadas antes se estaba desarrollando la máquina de vapor en Inglaterra, ¿sí? Entonces, conforme se fue perfeccionando y adaptando, ¿sí? Se fue aplicando a los barcos, dejaron de ser barcos de vela para convertirse en barcos de vapor. Eso pues generó una mayor eficiencia al momento de los traslados, redujo el costo y también se explica por qué fue consistentemente aumentando la migración. Eso desde el Atlántico, pero dentro del mismo Estados Unidos, dentro del mismo territorio norteamericano, vamos a ver que el ferrocarril también va a ser parte de ello, porque no solo es una conexión comercial, ¿sí? O de comunicación de tipo militar, que va a ser muy utilizado en su momento, sino que también va a permitir esta expansión hacia el oeste y a otras regiones del país, pero también tiene que ver con esas mejoras técnicas que se empezaron a desarrollar en Inglaterra, con James Watt, supongo que lo conocemos, hacia principios del siglo XIX con el desarrollo de la máquina de vapor. Muy bien, excelente, Andrea, muchas gracias. Nos dice Brenda en un comentario: de hecho, la presencia de oro en California también atrajo población asiática, como los chinos, en su mayoría hombres que construían las vías de los trenes. Perfecto. Ahorita vamos a profundizar sobre eso porque la migración asiática tiene una lógica o tuvo una lógica diferente o un sistema diferente al de los europeos, pero qué bueno que lo recuerda aquí. Muy bien, Ruth, es su turno. Sí, buenos días, profesor. Bueno, algo que a mí me llamó mucho la atención de esta lectura fue el uso de los términos viejo y nuevo, porque como ya decían mis compañeros, pues Estados Unidos ha sido una nación que con el paso del tiempo ha recibido mucha migración, pero también decía que se mostraban como que con ciertas personas de ciertas regiones decían, tú sí eres aceptable y pues como que tú no. Y al usar los términos viejos y nuevos decía que le daban como que un doble sentido para definir como que la calidad de las personas. Con el paso del tiempo eso se fue como que quitando y dejando de lado, pero al principio eran como que términos como para definir qué tipo de persona eras. Y algo que también me llamaba mucho la atención fue que para adaptarse dentro de su sociedad les daban opciones como o aplicas mi cultura, o sea, como que la haces tuya, o haces como que una fusión de la tuya y la mía, o escoges la tuya. Y a pesar de lo que escogieran las personas migrantes, aún así iban a ser rechazados por una parte de la población, no importaba qué escogieran. Ok, sí, definitivamente. Y de hecho, esos criterios que menciona su compañera Ruth, en lo que respecta a la aceptación o al rechazo hacia los grupos, pues no va a desaparecer, simplemente se va a transformar en varios tipos, ¿sí? Y una de esas formas fue estas que menciona, que describe acerca de la adaptación, la hibridación, pero recordemos, si volvemos a los colonos originales del siglo XVIII o del siglo XVII, recordemos que una de sus premisas, o de la mayoría de estos grupos colonos, era no mezclarse con población extraña o con población diferente. Entonces, este principio que van a sostener los colonos lo van a mantener hasta tiempos muy recientes. De hecho, esa se considera como una de las principales explicaciones sobre la discriminación y el racismo, ¿sí? Entonces no es un problema nuevo, es un problema bastante añejo, pero también hay que ponernos del otro lado. Para los norteamericanos fue muy complicado, muy difícil asimilar esta cultura de masas que fue llegando hacia los Estados Unidos, de ser una población bastante reducida y relativamente compacta en una región atlántica, ¿sí?, a ocupar el espacio que tienen hoy, o casi todo el espacio que tienen hoy, geográficamente hablando, con un montón de población al respecto, ¿no? Entonces sí va a ser bastante difícil también para los norteamericanos asimilar estos procesos, ¿sí?,
aunque claro, eso no justifica muchas de las reacciones y actitudes. En los comentarios, Andrea dice, también hubo factores religiosos como la emigración mormona o políticos tras el fracaso de las revoluciones de Europa. Sí, yo creo que ese también es un factor que a veces no deberíamos de olvidar. No se les olvide que la historia es un proceso o son una serie de procesos complejos, amplios e interrelacionados. Europa no estaba pasando por su mejor momento, ¿sí? Definitivamente estaba pasando por momentos convulsos desde la Revolución Francesa en adelante, ¿sí? Les recomiendo el libro de Eric Hobsbawm, el de La Era de las Revoluciones, de hecho, y explica mucho acerca de esta cuestión que la caída o el debilitamiento de los sistemas liberales, y por eso también agarra tanta fuerza el movimiento socialista a mediados del siglo XIX. Entonces, en medio de esta decadencia en la que empieza a entrar Europa antes de su nueva fase de expansión imperialista, pues es una de las razones por las cuales la gente empieza a migrar. Pero ya lo revisaremos con detenimiento. Y ahorita revisamos el resto de los comentarios que hay en el chat. Muy bien, José Ricardo, después Carlos, Lucero y Elías. Los escucho. Gracias. Pues me puso a pensar mucho con lo que están mencionando de lo de la lectura, y resulta interesante cómo son dos distintos abordajes dentro de Canadá y Estados Unidos, porque en Canadá, si bien hay una molestia con los nativos o con los inmigrantes, que podemos decirlo así, pues está concentrado en una sola región. Y Estados Unidos no, Estados Unidos más en unas que en otras, obviamente, pero es un problema que sí arrastra a toda la nación. Y es muy interesante porque si se piensa, había un racismo contra los europeos, pero nunca se va a comparar al de los afroamericanos. Más que nada porque el europeo, pues veámoslo como un hombre blanco generalmente protestante, que tiene una cultura distinta, sí, pero si lo comparas a una persona afroamericana que hacía, no sé, unos 30 años era un esclavo, pues el odio y el resentimiento todavía queda ahí. Y yo siento que si bien es racismo para los europeos, también es más que nada alguien que te va a quitar el trabajo. Más que un racismo, lo diría más como una xenofobia, con algo de racismo también, que todos los componentes que tenía pues con la población negra. Mientras que Canadá pues va a seguir siendo ese caso aparte, va a ser ese, bueno, yo sentí que Canadá es ese país que intentando contentar a todos, de que Quebec, no, pues tú eres especial. Los pobladores, los nativos, ok, ustedes son especiales. Bueno, no, es que no eres tan especial porque los otros me van a enojar. O sea, siento que Canadá intentando contentar a todos, ya hablando un poco de la actualidad, como de 1990, intentando contentar a todos, pues todos se terminan molestando incluso. Y Estados Unidos no, en Estados Unidos, como tiene una mayoría blanca, pues ¿para qué preocuparse por la población negra? No, bueno, o sea, hablando de hace muchos años, no como en la actualidad, que ya hay un debate serio sobre los problemas del racismo. Ok, muy bien. Digo, hay varios aspectos que mencionan, ¿no? Y que podríamos ir revisando uno por uno. Nos vamos a limitar a dos elementos para escuchar a los demás compañeros. Sí. Una cuestión tiene que ver con las formas del racismo y el grado de racismo, podríamos decir. O no necesariamente racismo, pero sí rechazo, ¿sí? Que no necesariamente son lo mismo. Como que está gradado o está en varios niveles. Sí, definitivamente a los afroamericanos se les va a ver siempre con ojos distintos, pero ellos ya estaban ahí. ¿Sí? Ellos ya estaban ahí antes de que empezaran estas grandes migraciones europeas del siglo XIX y de la primera mitad del XX. Entonces, hasta cierto punto, pues van a tener cierta certeza, digamos, de quiénes son y de sus intenciones, podríamos llamarlo de algún punto, porque ya los conocían, ¿no? Pero, digo, también tenemos actitudes como las del sur de los Estados Unidos que van a empezar consistentemente a segregarlos. De hecho, la segregación va a ir en aumento, ya lo habíamos visto un poco, hacia finales de la guerra civil, ¿no?
Me acordé del Padrino 2 cuando llega Vito Corleone. Creo que es un ejemplo magnífico. Y ahí es donde debió terminar la saga, no hacer una tercera. Pero bueno. Y la otra tiene que ver con Canadá. No sé qué tan de acuerdo podría yo estar. Bueno, insisto, es una perspectiva particular. De que la intención de Canadá era que todos aceptara a todos y al final terminó mal. No exactamente, o bueno, al menos no me lo parece, sino que la trayectoria histórica de Canadá es muy diferente a la de Estados Unidos. En la unidad 2 vamos a profundizar un poco sobre eso, pero les adelanto. Cuando se viene la guerra franco-india o la guerra de los 7 años, a mediados del siglo XVIII, era fundamentalmente un conflicto entre Francia y Gran Bretaña. Pero Estados Unidos o los colonos creyeron que Canadá podría unirse a ellos, ¿sí? Y lo mismo pensaron en la guerra de 1812, de Estados Unidos contra Inglaterra. Pero vamos a ver que Canadá creó su propia identidad y su propio sistema sociocultural y político. Entonces, más que darle de decir que todos eran especiales, tenían grados de tolerancia por la convivencia de grupos muy diversos desde la época colonial. Es decir, la relación entre franceses y los indioamericanos y después la colonización británica. Entonces, insisto, la trayectoria va a ser un poco más diferente de Canadá, pero bueno, ya lo revisaremos más adelante. Regresamos a los comentarios. Dice Lucero. Agregando el comentario de Brenda, los chinos fueron la mayor población que emigró. Hubo un momento en que sí superaron incluso a los europeos a mediados del siglo XIX, y luego vamos a ver también la presencia de japoneses a finales del siglo y principios del XX, y que también van a ser víctimas del racismo, ¿sí? Ana Paula Cano dice, incluso entre los grupos de migrantes que se querían obligar a pensar o a adoptar sus ideologías, lo menciona el autor con los irlandeses y se discriminaban entre ellos. Esa es otra cosa importante que ahorita vamos a destacar, que es lo que menciona Ana Paula. Muy bien, Carlos, lo escuchamos. Buenos días, maestro, compañeros. La lectura, la verdad que está muy interesante, pero yo pude percibir otra cosa más en ella, maestro, que además del factor histórico también aborda mucho el sociológico, porque menciona muchas cuestiones sociales que van a pasar dentro de este país durante el siglo XIX y XX. Tal pareciera que en la cultura estadounidense, pues la migración es una constante a lo largo de su historia, pero pues sí ha tenido sus factores muy importantes y algunos que es preciso mencionar, sobre todo esta idea del racismo o la falta de adaptación en esta cultura, el sentido de pertenencia por parte de los descendientes de los colonos. Creo que ha sido, como podríamos decir, que un fenómeno de larga duración, porque esto ha estado presente a lo largo de toda la historia de este país. Algo que me llama mucho la atención es que sí hasta cierta medida sí aceptaban lo de la migración, que sí llegaran nuevos integrantes a su país, pero había unas ciertas reglas o ciertas cosas que se tenían que aplicar. No importa la nacionalidad que seas, no importa la cultura, la religión, pero si no eras un británico protestante, pues no te podían considerar un igual a ellos. Y cuando se menciona esto de las culturas asiáticas que van a arribar al país, como por ejemplo los chinos, que llegan por cantidades industriales, y después los japoneses, que van a tener que frenarlos, con estas dos culturas pasa algo que nos mencionan en la lectura, que fue muy paradójico. Los chinos pues batallaron muchísimo para adaptarse, ellos seguían manteniendo muchas de sus tradiciones, su vestimenta, su lengua, también esto de la lingüística es muy importante, su religión. Entonces fueron muy discriminados por ese sentido, por esa idea de resistencia, de no adaptarse a esta cultura estadounidense. Y en cuanto a los japoneses, que sí, muchos de ellos sí se adaptan e incluso buscan tener un papel dentro de la política y de la economía, un papel relevante, son igualmente despreciados. Entonces aquí podemos concluir con que no importa que quieras adaptarte a ellos o no adaptarte, es igualmente lo mismo. Sigue habiendo este problema. En cuestión al grupo católico, que son de varios países, irlandeses, italianos, alemanes,
buscaron también hacer una agrupación entre ellos por medio de la religión, pero pues la visión irlandesa era muy radicalista a comparación de las de los demás países. Entonces aquí podemos imaginar, maestro, que no solo ver la emigración desde el punto de vista estadounidense, sino que también desde los otros países, los que van llegando, también es un problema entre ellos mismos, entre grupos raciales, entre italianos, irlandeses, judíos, no se diga. Los afrodescendientes pues ya de por sí estaban ya condenados. Pero el problema no solo va a estar entre la llegada, sino que entre ellos mismos, entre los grupos, no se organizan y no hay una unidad entre ellos para poder generar esta homogeneidad nacional en el país. Las cifras son demasiado importantes, algunos pues emigran por cuestiones que son refugiados políticos, otros por cuestiones de dinero, porque la lectura no lo dice, ganaba más un obrero de minas en los Estados Unidos que en Europa. Algunos grupos siguen siendo muy segregados en esta situación. También algo muy interesante que nos menciona esta lectura es sobre la cuestión lingüística, cómo se batalló porque a través del siglo XIX se tuvieron que ir acoplando estas nuevas culturas al idioma inglés. Algunos tenían sus escuelas, por decir, escuelas para italianos, escuelas para alemanes. En el caso de los alemanes también es demasiado interesante cómo ellos se mantienen muy al margen de la cultura estadounidense, incluso hasta buscan hacer un estado propio alemán para que solo los alemanes vivan ahí. Entonces sí creo que es muy, muy importante cómo el crisol cultural de Estados Unidos batalló mucho para poder concretarse. Tal vez no lo veremos en algún siglo o más, que se crea que ahora sí ya llegó a su conclusión, pero sí es muy interesante cómo a partir de los 2 siglos anteriores sí tuvieron que adaptarse tanto a la cultura estadounidense, a los que van llegando, y tanto los que van llegando a ellos. Perfecto, Carlos. Bastante atinado su comentario, bastante completo. Igual podríamos desmenuzar ahí, podríamos distinguir varios elementos. La primera, no se les olvide que la migración es fundamentalmente un acto geográfico, desde el punto de vista más literal posible, es la movilización hacia otro lugar, distante o cercano, eso no es lo relevante. Pero el otro aspecto de la migración, y esto nos lo decía mucho un profesor en la licenciatura, decía, nadie migra por gusto, ¿sí? Y me parece que ese es el mejor ejemplo que podríamos detectar a través de las migraciones europeas, ¿sí? No sé si han visto, por ejemplo, que de repente salen en los noticieros, joven mexicano desarrolla tecnología para, no sé, cuestión tecnológica para el arma nuclear o cosas similares, ¿no? Pero México no lo apoyó y se va a Estados Unidos, ¿sí? O se va a Inglaterra. Entonces, ese tipo de circunstancias en que se ven obligadas a migrar las personas, algo similar también lo podríamos trasladar a este punto. De hecho, también la gente, este tipo de situaciones, la gente que dice, sí, un orgullo mexicano, de acuerdo, pero ¿por qué al mexicano no lo estás apoyando? ¿Sí? Entonces, algo similar también lo podríamos trasladar a esa esfera. Entonces, ese es el primer aspecto. La segunda cuestión tiene que ver con lo que menciona su compañero Carlos, con las formas de recepción y las formas de adaptación. Sí, definitivamente no va a ser un camino sencillo. De hecho, alguien mencionaba aquí ahorita en los comentarios el barrio chino, por ejemplo, ¿sí? Pero así como va a haber un barrio chino en varios barrios chinos en Estados Unidos, va a haber un barrio judío, uno alemán, va a haber otro mexicano, va a haber otro japonés, ¿sí? Etcétera. Porque esa es la falta o el nivel de adaptación que podemos apreciar, ¿sí? Entonces, debidamente no tenían muchas alternativas, ¿sí? Era más una cuestión económica, de decir, yo voy porque quiero progresar económicamente a Estados Unidos, no porque quiera ser parte de su cultura, y a la larga eso también va a traer varios conflictos, ¿sí? De hecho, si recuerdan ahí lo que mencionan también la lectura, es que estas formas de la escuela, de la iglesia, de las fiestas, ¿sí? Van a tener mucho más valor o van a tener mucha más fuerza, ¿sí? En Estados Unidos que en Europa,
¿sí? Regresemos al ejemplo de la película que ahorita mencionaba uno de sus compañeros, ¿sí? En la segunda parte del Padrino vemos cómo la gente, ¿sí?, se agrupa en esta zona de Nueva York, ¿sí?, para realizar, cuando Vito Corleone es joven, para realizar una procesión religiosa. Y vemos el fervor, el entusiasmo con la que lleva a cabo estos rituales religiosos católicos, ¿sí? Y luego también vemos como al fondo hay banderas italianas y norteamericanas, como una forma de reconocer que están siendo parte de una nueva esfera pública, ¿sí? Nos dice José Ricardo en el chat, incluso sigue existiendo aquellos lugares donde coexisten los inmigrantes u otras razas, los guetos, los barrios chinos, Nueva Italia, etcétera. Es interesante ver el pasado de hace 2 siglos y que eso sirva para explicar la actualidad, definitivamente, ¿sí? Entonces, para ir redondeando ese comentario, entonces, no fueron del todo aceptados por los norteamericanos, y los europeos tenían sus propios conflictos en Europa y que trasladaron a Norteamérica. Por eso también va a haber mucha rivalidad, no solo por los puestos de trabajo, sino por el estatus social, ¿sí? Yo irlandés soy mejor que el polaco, por ejemplo, ¿sí? Y también todo ese conflicto que se trae de los Balcanes se lo van a llevar a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, también podríamos ver en Estados Unidos, particularmente, una síntesis de lo que estaba ocurriendo en el mundo en ese momento, ya sea en Europa, en África, en América Latina o en Asia, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos podríamos ver una especie de repertorio mundial en ese sentido, como lo que estaba ocurriendo en otras partes estaba también reflejándose en América. Muy bien, Lucero, tiene la palabra. Gracias. ¿Sí me escucha? Ok. Sí, es que la vez pasada no funcionaba mi micrófono. Sí, lo que a mí bueno, yo vi que tenía más como que importancia. Todo tiene importancia en la lectura, pero lo que vi, lo que me resaltó a mí en este aspecto, sí fue, perdón si suena, es mi iPad que también suena con los comentarios que ponen aquí. Y lo que pasa es que cuando ya la población que está emigrando a lo que es ya Estados Unidos o lo que es sí, como usted decía, de Escandinavia, Gran Bretaña, todo, a los Estados Unidos acá, sí se desconocía en sí el factor migratorio. Vaya, no, cuando lo vi dije, bueno, dan muchos factores ya generadores de querer radicar aquí, ¿verdad? Pero cómo no se decidían todavía de cómo lo textualizó así de los historiadores, aún no se decidían por el factor en sí que tuvo más importancia dentro de la política migratoria. Sí, sí fue chistoso, pero ya, como usted mencionaba, como lo decían en la misma lectura, es el que tu país no te apoyaba y por eso querías ir ya a otro que sí te diera esa oportunidad. Pero lo que era también la diferencia de salario o algo parecido, también no bastaba solo para poder decir que, por esto me voy de mi país, ¿verdad? Pero cuando también vi lo que era lo de los organizadores de los Padroni que mencionaba Andrea, lo que era la inmigración por parte de los caciques, sí fue como que racionada, ¿verdad? Sí fue triste eso, ver que por más que se querían ir, muchos no tenían la oportunidad que otros de tener las mismas oportunidades, ¿verdad? La redundancia, pero el tener estar sujetos a un suministro que, como también mencionaba Miguel, lo que era la potencia italiana, el banco italiano no lo otorgaba en su totalidad,
pero lo que eran muchos italianos entre el 65 de 800, ¿verdad? 1865 y 1884, sí se vio un mayor auge de familias italianas, pero también hay muchas películas aparte del Padrino, pero porque están muy padres, eso sí, no lo niego, pero, pero sí se ve que Estados Unidos sí le toma más importancia a la cultura italiana y también como el análisis estadístico que mencionaba yo de ya lo que era ya después de este auge italiano, cómo viene el auge chino y cómo están en lapsos, ¿verdad? Las estadísticas lo muestran y cómo no llegaron juntos, sino llegó una población, luego otra población de otro país, luego otra población de otro país, pero tal vez ahí debería de verse la especificación, el por cuál se fueron, ¿no? El ver el año en el que se fueron, pero ver qué pasó en ese mismo año. No lo menciona la lectura como tal, pero observar por qué cada grupito de población se fue yendo, no solamente de 3 familias, 5, sino ya un mayor auge, ¿verdad? De lo que eran 14,000 personas, 100,000 personas de China y ya además, ¿verdad? Pero lo que fue la concentración principalmente de la costa occidental que emigró, ¿verdad? A Estados Unidos, todavía se puede ver, ¿verdad? Y porque si vas al barrio chino en Nueva York, si ves una población de la provincia de Fuzhou, otra de Pekín, otra ya de otra parte, pero no es de toda China, es de solamente 2 regiones, ¿verdad? Y por más que están muy grandes, sí es muy poca la población ahorita, pero viéndola hace tiempo, ¿verdad? Pero el cómo se tuvieron esas secuelas de hambre por parte de las personas y las malas prácticas en las cosechas que tenían en sus inicios, sí fue también ese un factor que como que no sé si tal vez decirlo como entristeció o que no fue la mejor vida para las personas migrantes, sino que lo que fue ya la inmigración de Europa y Asia, sí fue el tener ya una, ¿cómo decirlo? ¿Se me fue la palabra? Sí, por parte de estas dos potencias, sí se ve ya no en su país, sino ya cómo lo practicaban y todo lo que fueron haciendo dentro de Estados Unidos. También se tienen muchas oportunidades en ese tiempo. Vamos a tener todavía alguno en esta fecha de 1880, pero lo que también fue ¿cómo era? Ay, perdón, se me va. Pero perdón, pero el ver las diferentes, perdóneme, se me fue la palabra. Las razones por las cuales también se tenían muchos inmigrantes, también fueron haciendo que se les delimitara la entrada y también de que por parte de cada 100 de población solamente se iban a permitir 3 y eso también fue importante de ver, ¿verdad? Porque antes de tener toda una población de 100,000 que emigró a lo que fue ya 1880 por parte de chinos, sí, lo que fue en 1921, ya que 30 años después, sí fue ya, bueno, 40 años después, lo que fue ya el Congreso, si el aprobar una ley de inmigración que se limitara para no tener tanta población, haría que también ellos tuvieran más familia. Y acá no tenían una ley de, bueno, solamente una persona por familia, o tal vez, pero
Pero sí, lo que estoy tratando de decir es que lo que fueron las políticas migratorias sí fue importante ya para lo que fue entre 1880 y 1921, porque tuvo un punto en la historia que marcó ya un censo importante, ¿verdad? Ya de qué nacionalidad que residió en Estados Unidos, bueno, que como quiera, seguían siendo extranjeros porque se les delimitaba a 2 generaciones, ya después de la tercera ya no contabas como extranjero, ya sí es lo que estaba dando predominancia con mi comentario, pero tal vez voy un poco, pero lo que sí quería decir era eso, que lo que eran ya las personas provenientes de estos países o continentes sí fue prohibida ya después, y como ya se le fue delimitando esto. Ok, muy bien. Bueno, respecto a su comentario, pues no sabríamos dónde comenzar, pero vamos a irnos despacio, ¿no? Primero una cuestión. Esta es una cuestión más técnica e historiográfica. Cada vez que nos referimos a historia de la migración o historia de las migraciones, automáticamente nos referimos o nos lleva nuestro conocimiento hacia historia demográfica, ¿sí? A trabajar con cifras. Y claro, esa es la primera forma de trabajar con la historia demográfica, pero no es la única, ¿sí? Las formas de socialización, la generación de una identidad, el forjar una cultura, ¿sí? Los patrones económicos, los patrones de consumo, ¿sí? La autodescripción que se tiene, las formas de comunicación escrita u oral. De hecho, por ejemplo, la lectura menciona que muchos grupos europeos empezaron a publicar periódicos en su idioma, ¿sí? En polaco y cosas similares, ¿no? Entonces, cada vez que se pueda abordar la migración, no solo desde el punto de vista estadístico, sino desde el punto de vista social o desde el punto de vista cultural, eso nos va a enriquecer mucho más la cuestión de la migración. Por ejemplo, aquí a nivel local han habido un par de esfuerzos por trabajar la migración de otras regiones del país hacia Nuevo León, principalmente San Luis Potosí, y no solo lo trabajan desde el punto de vista estadístico, es decir, cuántos llegaron, para qué vinieron, cuánto ganaban, etcétera, sino también por una dimensión social o una dimensión cultural. Entonces, aquellas personas a que les interese el tema de las migraciones como objeto de estudio, pues insisto, las cuestiones estadísticas son la base, pero no es la única forma de leer la historia de los migrantes. Muy bien. Las otras cuestiones acerca, por ejemplo, de la identidad, de la aceptación, varían y van a modificarse gradualmente, ¿sí? Primero hay que detectar las razones por las cuales las personas migraron, ¿sí? Automáticamente pensamos a lo mejor nada más en cuestiones económicas, ¿sí? De que había mejores opciones de salarios en Estados Unidos, y hasta cierto punto tiene sentido. Pero también tiene que ver, por ejemplo, la estabilidad política que tenía Estados Unidos, ¿sí? Cosa que prácticamente Europa en ese momento, ya se los comenté hace un momento, no tenía, ¿sí? Entonces también esa estabilidad política, estabilidad interna que no tenían estos países europeos, es también otra de las motivaciones. De hecho, por eso es que muchos migrantes europeos no se van a desplazar dentro del mismo continente europeo, porque la situación era igual o peor. Entonces, esa también era una de las razones. También alguien mencionó en los comentarios la tolerancia religiosa, ¿sí? Estados Unidos, si algo tiene de ventaja en su sistema político y en el pacto social, es la tolerancia, ¿sí? En todas sus dimensiones. Sin embargo, digo, la tolerancia es bastante relativa, ¿sí? La podríamos cuestionar, pero al menos fundamentalmente hablando de la ley, sí se puede hablar de una tolerancia y de la defensa de los derechos. Claro, ya habíamos dicho que el sistema democrático norteamericano, y lo hablaremos eso en la unidad 2, ha sido bastante restrictivo, por lo menos hasta el siglo XX, en el sentido de que
pues, ¿quiénes son los que pueden participar directamente en la política? ¿Sí? Pues hombres blancos con cierto prestigio económico. Entonces, por eso estos grupos migrantes tuvieron que organizarse a través de sindicatos, por ejemplo, o tuvieron que organizarse o adherirse a partidos supranacionales como el comunista, ¿sí? Precisamente por eso, porque todavía estaban buscando Maestro, una identidad. Sí, dígame. de hecho me recordó algo, ya que estamos, bueno, ya que yo sigo hablando en el chat con Elías sobre los italianos, me recordó mucho a lo que pasaba con los, y ya yéndonos más a la actualidad, con los sindicatos y con los grupos obreros, de cómo la mafia llegó a controlarlos y los llegaba a controlar, obviamente por extorsión y todo eso, pero porque muchas veces había trabajadores italoamericanos que ellos mismos se identificaban con otro italoamericano. O sea, ¿por qué voy a seguir a un blanco americano que pues nomás no me identifico nada con él? Mejor sigo a otra persona que sí sea pues de mi nacionalidad, de mis orígenes. Como también pues en la política también se alinean mucho con las razas y con pues los orígenes. Si no me equivoco, en Estados Unidos hay algo que se llama la bancada negra, que son todos los, bueno, los congresos, en el Congreso más bien, que son todos los congresistas negros que se unen y siguen los mismos intereses para apoyar a su gente. Exactamente, y de hecho, es decir, las formas alternativas o las formas no reguladas o las formas, ¿cómo podríamos decir? No exactamente políticas son las en las cuales más se van a adherir, digamos, estos grupos minoritarios. De hecho, no va a ser sino hasta los años 80 del siglo XX cuando un italoamericano va a llegar a ser representante en los Estados Unidos, ¿sí? Pero fue una batalla que tuvieron que luchar estos personajes, y no solo los italoamericanos, sino también los irlandeses, ¿sí? Que van a ser un grupo muy, ¿cómo podríamos decirlo? No me gustaría usar la palabra, pero no se me ocurre ahorita otra, bastante conflictivo, pero no me malinterpreten. A lo que me refiero es que va a haber tanto divisionismo en la propia Irlanda, ¿sí? En los que están a favor y en contra de Inglaterra, que ese mismo resentimiento o ese mismo conflicto lo van a llevar a Estados Unidos, ¿sí? Entonces por eso van a buscar formas alternas de asociación, ¿sí? Y de representación, ya que no tienen una representación política per se. Bueno, sí tenían representación dependiendo del distrito en que vivían, pero no se sentían representados culturalmente por el diputado, bueno, lo que nosotros llamamos diputados, ¿sí? Entonces por eso se van a afiliar a este tipo de asociaciones, también por un lazo de identidad con la madre patria, ¿no? Con su lugar de origen, ¿sí? Entonces, definitivamente sí va a ser una cuestión bastante compleja para ellos. Pero insisto, no va a ser hasta los años 80 cuando van a tener un representante de origen italoamericano, ¿sí? Y luego hasta Barack Obama, un líder de origen afroamericano, ¿sí? Y de familia africana, de hecho, ¿sí? Entonces sí, la historia de la migración es muy rica por donde le queramos entrar. Bueno, ¿algo más, Lucero? Pues creo que sí, solamente que tal vez el grupo que ya fue más en lo rural, más importante, que tal vez no lo enfatizaba la lectura, pero enfatizó en rural, sí fue las personas de Escandinavia y también los de Finlandia, ¿verdad? Pero ahí fue donde se ya tuvo el auge de la palabra extranjero como tal, pero ya que las personas rurales eran más como que no conflictivas, como menciona usted, pero que sí tuvo esa mayor presencia como de pleitos. Sí, es que, de hecho, también lo menciona el texto, de que dice, ¿y hacia dónde iban los migrantes, no? ¿A dónde llegaban? Y nos va a haber una tendencia muy marcada, pues depende a qué te dedicaras, ¿no? Si en Europa te dedicabas a ser técnico, ¿sí? O a ser artesano, bueno, no los artesanos como los de aquí de México, sino una labor un poco como los obreros, digamos, pues entonces sí vas a preferir ciudades industriales, ¿sí? Preferentemente, o si te dedicabas al comercio, ¿sí? También te ibas a ir a ciudades de la costa atlántica.
pero si eras de una población como Polonia, como Alemania, Escandinavia, todas esas regiones que se dedicaban más al área rural o al área de la agricultura, pues te ibas a ir al medio oeste, y también por eso sus grupos o algunos de esos grupos se mantuvieron en relativo aislacionismo y pudieron desarrollarse con cierta independencia respecto a otra población norteamericana blanca, que era más compacta, digamos, en la costa atlántica, ¿no? Ok, muy bien. Elías, lo escuchamos. Buenos días, profesor. Sí, sobre esa lectura que ya hicieron muy bien algunos apuntes mis compañeros. Yo creo que también la lectura lo resume muy bien en este planteamiento de la repulsión y la atracción, que me gustó mucho cómo lo estructura. Creo que no lo han mencionado hasta ahorita, sino si ya lo mencionaron, díganme para no repetirlo. Pero sobre esta cuestión de la atracción y la repulsión, entendiendo de que no es porque Estados Unidos fuera un paraíso exactamente siempre, o bueno, no que lo haya sido alguna vez completamente perfecto, pero tampoco es porque siempre Europa estuviera en guerra, ni porque siempre estuviera en crisis. Entonces, es entendiendo que era por las dos razones y, como usted dijo, una infinidad de factores más, pero que los puede resumir muy bien en esa atracción y repulsión. Por ejemplo, en la cuestión de la atracción, pues ya mencionaba algunos factores, como la fiebre de oro, pues la cuestión de los trabajos, etcétera, ¿no? Y me dio gusto que lo tratara así porque también creo que revela mucho la cuestión del poder del habla, o sea, la cuestión de los anecdotarios. O sea, el hecho de que fueras un británico y cómo se esparcían los rumores aún a un mar de distancia. O sea, imaginándome un británico mormón y que te dijera, no, pues es que Estados Unidos es la nueva Sion, ¿no? Es la nueva Jerusalén. Allá está el Ángel Morón y no sé quién más, allá no hay café y todo eso. Entonces que te dijeran eso era como que, pues claramente quiero ir. O sea, no me lo puedo. Más que por la propaganda y todo, que claro, es pertinente, pero el habla realmente, hoy en nuestros días, incluso con las tecnologías, sigue siendo más poderosa es más poderoso que alguien te diga, oye, te recomiendo un restaurante, a que tú veas una publicidad de un restaurante. O sea, es más poderoso. Y viceversa. Decir, pues es que, no sé, un alemán, pues, o sea, Estados Unidos no es mejor, pero pues está menos peor, ¿no? Que en mi condición actual. Entonces, bueno, pues ya, y se va esparciendo el rumor, bueno, pues allá tal vez no está tan gacho, ¿no? Como aquí. Entonces se va esparciendo el rumor y creo que eso es una fuerza muy poderosa en estas colectividades y en estas comunidades que es lo que hablo en la lectura. O sea, no era que iban solos ciertas personas, sino iban en colectivos, en familias, en grupos a este nuevo lugar, a este nuevo mundo, como también algunos pensaban. Entonces creo que es muy importante y se refleja demasiado en las estadísticas, que después pues vemos como ya aclaró Angie, la cuestión de los viejos migrantes y los nuevos migrantes. Y también la cuestión que me dio mucho gusto que lo tratara la lectura es la cuestión de los mexicanos, en el sentido en cómo hay una diferencia entre la migración por tierra y la migración por el mar. O sea, claramente sabemos que había barcos que llevaban de contrabando y todas esas cuestiones, pero entiendo que tal vez sería un poco más fácil controlar o poner ciertas trabas. No digo que fuera sencillo, pero sí un poquito más sencillo que por tierra, donde realmente aún en el siglo XX las fronteras no estaban bien establecidas y ese tipo de cosas. Y pues, de hecho, pues también a veces los estadounidenses no se esforzaban tanto en un tiempo muy reducido, y ya después, pues ya con la cuestión de las guerras norteamericanas y todo, pues ya se impone. También me dio gusto que tratara esa crítica como a los nacionalismos, que había esas ideas en estas porciones de tiempo, que dice que había dos porciones especiales de los nacionalismos, movimientos nacionalistas, y cómo repercutió en las tomas de decisiones. O sea, el hecho de la presión que se estaba haciendo, que también pues no es como que, no creo que tuvieron que meter mucha presión, porque al final de cuentas pues se tenía esa concepción. Entonces,
en lo que derivó en esta reforma, bueno, en esta nueva ley que se creó, creo que en 1917, si no me equivoco, con una restricción más fuerte, bueno, que ya había antecedentes, pero que en ese punto fue la más fuerte respecto a restricción de ciertas inmigraciones. 1921, gracias, profesor, disculpa, sí. Y ya sería todo. Perfecto, Elías. Igual su comentario muy completo y que también nos podríamos llevar otro rato conversando, pero igual vamos a centrarnos en algunos elementos para no divagar tanto. Uno que menciona acerca de la forma en que se invitaba a la gente a venir al continente, particularmente a Estados Unidos, pues era eso, ¿no? A través de la palabra, a través del convencimiento, ¿sí? De la convicción. También de las cartas. Va a haber mucho de lo que usan los historiadores de la migración de estos periodos, van a recurrir a estas cartas entre familiares, y también muchas personas que ya se habían logrado instalar en América, luego de unos 5, 6, 8, 10 años, que ya tenían los recursos suficientes, iban de vuelta a Europa a traerse al resto de su familia, ¿sí? Esto ocurre sobre todo en países de origen católico, ¿sí? Donde la familia es el centro nuclear de la sociedad, es la base de la sociedad, pero aparte tiene un sentido más trascendental, podríamos decirlo, si queremos así, ¿no? Italianos, irlandeses, polacos, etcétera, donde la familia tiene un papel central, pues entonces también van a regresar a esos países y los van a traer al continente, ¿no? Entonces, también es por invitación y por ese tipo de situaciones. Por eso insisto en que no todo está en la estadística, sino que la interpretación de la migración se puede hacer desde otras dimensiones, como lo menciona muy bien su compañero Elías. La otra cuestión tiene que ver con, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Cómo podríamos sintetizarlo? De las formas de la migración, ¿sí? La tendencia atlántica europea eran familias completas de 6, 8 integrantes, ¿sí? También eran familias muy, muy grandes, y eso solo hablando de la familia nuclear, ¿sí? En cambio, vamos a ver que también los patrones mexicanos van a ser diferentes, ¿sí? O los patrones chinos. En estos dos casos, tanto el chino, el mexicano y el puertorriqueño, estos tres grupos, van a ser migraciones más escalonadas y van a ser más individualizadas, es decir, de México y de China van a venir los padres de familia, ¿sí? Porque para cruzar la frontera el proceso era diferente y sigue siendo diferente. De hecho, las restricciones, y aquí hago un paréntesis, las restricciones fronterizas van a venir en aumento después del 2001, después del ataque a las Torres Gemelas. Ahí es donde verdaderamente empieza lo del muro y esas cuestiones. No digo que antes no lo hubiera, claro que sí, pero se da una tolerancia diferente. Cierro paréntesis ahí. Bueno, el caso es que la migración mexicana, ¿quién iba a ser? El padre de familia, ¿sí? Enviaba dinero o juntaba dinero y luego regresaba. ¿Sí? Y si se fijan, muchas de las películas mexicanas de los años 60, que el campo estaba en crisis en ese momento, ¿sí? En medio del llamado milagro mexicano, relatan esta vivencia de los hombres, particularmente, que cruzaban la frontera, dejaban a su familia aquí y desde el otro lado las mantenían, ¿no? De hecho, el Piporro, Eulalio González, lo tenemos catalogado como un actor de comedia, y sí, predominantemente, pero tiene una película muy, muy buena, de tinte más dramático, que les recomiendo si no la han visto, creo que está en YouTube, que es Espaldas Mojadas, ¿sí? Donde habla sobre esta difícil situación del migrante, y que llega un momento en que pues no sabe para dónde hacerse, si quedarse en Estados Unidos y proveer a su familia o regresarse a su tierra. Entonces hay una escena muy, muy simbólica en la que está cruzando el río Bravo, ¿sí? Se queda a la mitad y empieza a voltear a todos lados y decir qué estoy haciendo, hacia dónde voy, por qué voy, cuido a mi familia o gano dinero, cosas así, ¿no? Entonces la experiencia de los migrantes va a ser muy diferente dependiendo del lugar de origen o del sistema del que provengan. Entonces, insisto, también para el mexicano va a ser importante la familia nuclear e incluso la extendida,
pero por obvias razones no se la va a poder traer completa, ¿sí? A diferencia de las migraciones europeas, ¿no? Entonces también habría que ser, lo mejor se podría hacer un análisis comparativo de los tipos de migraciones internas, ¿no? Y luego también por eso surgen fenómenos en California, en Los Ángeles particularmente, de los pachucos en los años 30, ¿sí? De hecho, Octavio Paz en El laberinto de la soledad tiene un capítulo sobre eso que se llama El pachuco y otros extremos. Ese libro es del 50, pero creo que no ha perdido validez 70 años después. La idea del capítulo ese del laberinto de la soledad de Octavio Paz no es el pachuco per se, no es el individuo, sino la experiencia de la transterritorialidad, de la identidad. Entonces Paz aborda, aunque digo, no era ni sociólogo ni antropólogo o algo similar, pero sí representa muy bien este problema identitario, ¿sí?, que tienen los mexicanos o los chicanos. Es decir, no soy ni norteamericano, pero tampoco soy mexicano, entonces, ¿qué soy, no? Entonces ahí es donde empiezan a generarse las dudas. A diferencia de grupos como italianos o irlandeses que se mantuvieron prácticamente integrales hasta tiempos muy recientes. Entonces, cada experiencia de la migración también es muy, muy diferente. Aunque las razones puedan parecer las mismas, el proceso por el cual llevan a cabo la migración es muy, muy diferente. Y creo que con eso nos podríamos ir quedando. Muy bien. Sigue Arnoldo y después Miguel Ángel. Algo curioso es que Estados Unidos se va a volver una especie de tierra prometida para los disidentes religiosos en general, no exclusivamente los mormones, sino básicamente cualquier grupo religioso que tuviese problemas con la autoridad local va a encontrar una, pues, o sea, una bienvenida casi, pues no cálida, pero al menos bastante más amigable en Estados Unidos. Y si hoy en día nos preguntamos por qué muchas veces los estadounidenses tienen tendencias tan reaccionarias o fundamentalistas o extremas, pues yo siempre he sentido que tiene algo que ver el hecho de que hayan tenido tanta influencia, perdón, de grupos religiosos extremistas que eran mal vistos, ya sea por las comunidades protestantes o católicas de donde venían originalmente, y que encontrasen en las vastas tierras habitadas de Estados Unidos de este tiempo un lugar donde vivir más tranquilamente sin que les estén molestando, y también donde hacer que sus ideas proliferaran más fácilmente en la población local. Así es, digamos que dice su compañero, pues desde los puritanos, efectivamente. Cuando revisamos esta cuestión de los grupos coloniales o que se establecieron en colonias en la costa atlántica, vamos a ver que una de las razones por las que emigraron no eran razones económicas fundamentalmente, sí la búsqueda de tierras y eso, pero era también fundamentalmente por cuestiones religiosas, ¿sí? Y lo querramos o no, Estados Unidos ha sido un campo propicio para ello, que a la larga, bueno, también va a desencadenar otras formas de religiosidad o de, pues sí, de religiosidad un poco a lo mejor también extremas, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con la excesiva libertad, a lo mejor algunos han llamado. Este filósofo Slavoj Zizek habla de que llegó un punto que la apertura y la globalización llegó a tal punto, a tal momento, a tal grado que ahora tenemos que repelernos, ahora tenemos que hacer un ejercicio de introspección y cosas similares. No estoy muy de acuerdo con su postura, pero es interesante ver cómo llegamos a extremos de la tolerancia, que ahora los polos se llegan a tocar, los extremos se tocan, ¿no? Y creo que estamos llegando a ese punto. Pero bueno, el caso es que tiene que ver con un poco con esta cuestión. Muy bien, Arnoldo. Miguel Ángel, tiene la palabra. Sí, gracias, profe. ¿Ahí se me oye? Bien, es que hay como obras afuera, entonces tengo que probar con el micrófono de los audífonos. Bien, en primero lo que quisiera recalcar es que me gustó mucho el comentario que dio hace rato nuestro compañero Carlos Liberato, porque tocó un punto muy cierto que la verdad no había caído en razón, que es que estos fenómenos de movilización o migración que ocurren en Estados Unidos están presentes desde el comienzo de su historia, y nunca me había parado a pensar eso. Podría ser considerado ya como un fenómeno de larga duración. Pero bueno, sobre lo que yo quería resaltar es específicamente aquí el caso de los asiáticos, de las migraciones que vienen desde el Pacífico,
como bien mencionó usted también hace rato, esta discriminación o repulsión hacia las diferentes etnias, comunidades, se va a ver en diferentes grados y de diferente forma, porque por lo general tenemos como entendido de que la población la que generalmente es más atacada es la población afroamericana, la población negra, pero en el caso de Asia, específicamente después de las guerras mundiales, va a empezar a haber como un rechazo completo hacia toda la cultura asiática y Vietnam lo va a acabar de impulsar por completo. Menciona en la lectura que incluso existieron campos de concentración de japoneses, que es algo como que no tenemos tan presente, al menos creo, en la cultura popular, de que no nada más fueron en Europa o los gulags que también hubo aquí en América. Y ciertamente hubo población negra esclavizada, como también hubo población china esclavizada, pero ninguno de esos llegó a que se les hicieran campos de concentración tal cual. Y justamente también después de la fallida, que fue una fallida la guerra de Vietnam, vamos a reconocer muy seguido esas imágenes de cómo cuando están abandonando la nueva Vietnam, ahora de la Vietcong, los soldados estadounidenses tienen que llevar a muchos vietnamitas que piden escapar con ellos, y desde los buques y portaaviones tienen que tirar el material militar, incluso los helicópteros, para que puedan ir completamente cargados de vietnamitas, y se va a reflejar obviamente en ese índice demográfico en toda la región del oeste, en California y Oregon, un gran incremento en la población vietnamita, que inicialmente era rechazada y tuvieron que llegar ya como refugiados políticos. Sí, gracias. Al respecto, sí, menciona su compañera Lucero que los campos de concentración japoneses fueron posteriores. Claro, fueron los años, los finales de los 30, prácticamente la mitad de los 40, pero el sentido sigue siendo el mismo, ¿sí? Y creo que ya lo habíamos mencionado también en otro momento respecto a los afroamericanos y a los nativos americanos, en el sentido de que hay momentos de la historia que preferimos no contar, o que por X o Y razón nos conviene hasta cierto punto ocultar. Y ese es uno de esos casos, ¿no? De esta concentración de los guetos, ¿sí? en Estados Unidos, que por paradójico que parezca que estaban luchando contra países totalitarios, ¿sí? Ahora resulta que yo también puedo aplicar esas medidas en pro de la democracia y la libertad, ¿no? Entonces ahí es donde encontramos otra cuestión de las, ¿cómo podríamos? De las contradicciones del discurso norteamericano, ¿sí? Digo, no hay que olvidar que también Japón desde finales de los 20 y todos los 30 masacraron a un montón de población coreana y china, como ya ahorita referían, ¿sí? El expansionismo japonés, el imperialismo se dio a costa de la población china, coreana y de otras regiones, ¿sí? Y esos eran genocidios realmente, ¿sí? Pero bueno, no se llegó a este extremo en Estados Unidos. Y también, otro paréntesis ahí, otro caso, la población china que llegó a México fue muy importante, bastante considerable. Llegaron sobre todo a Sonora, ¿sí? Y de Sonora empezaron a internarse a otras regiones. Llegaron hasta Coahuila. Y de hecho, durante la revolución en 1914 hubo una matanza de chinos, así se le denomina ese episodio. Hay un artículo por ahí, luego se los comparto, ¿sí? Aquí también se abundó el racismo de los chinos, claro, y luego teníamos el cine Elizondo con tintes orientales, ¿no? Entonces, es una contradicción de los discursos, tomamos lo que queremos y lo que aparentemente necesitamos. Pero bueno, entonces, si se fijan mucho, también esa tendencia en Sonora a la migración china, que no fueron aceptados en California, de ahí es que empezaron a bajar hacia México, ¿sí? A principios del siglo XX, por todas las restricciones que ya hemos dicho. Entonces ahí también vemos un nuevo curso de la migración. Muy bien, David, lo escuchamos. Sí, bueno, mi comentario va más hacia la parte es el de la comentario de mi compañero Miguel, que menciona de la migración asiática hacia los Estados Unidos. Principalmente la migración esta, yo creo, bueno, considero yo que es una ola migratoria que no se habla mucho, no es muy discutida, siempre se da por sentado. Generalmente se habla de las migraciones que se dan en la costa este, que llegan a Nueva York o que llegan a
a Boston, pero la migración que se da en la costa oeste, en California, de la comunidad asiático-americana, pues no es muy hablada. Hay dos oleadas principales, la oleada donde está la fiebre del oro en California y luego también la de las guerras mundiales. Pero al inicio la comunidad asiático-americana sí fue muy discriminada y no fue vista con muy buenos ojos, pero ahorita en la actualidad podemos ver cómo la comunidad asiático-americana ha formado grandes comunidades en California, que es el principal estado donde se encuentran. Han formado comunidades muy cerradas, muy herméticas y tienen, a diferencia de otras comunidades migrantes, tienen un alto poder adquisitivo. De las comunidades migrantes que existen son las que tienen el mayor poder adquisitivo y que ganan prácticamente a la par, si no es que más dinero que la comunidad blanca en Estados Unidos, y vemos cómo su evolución, que de 100 años para acá, cómo fue que evolucionaron y se convirtieron en una comunidad muy importante. La lectura donde venía de la parte de Canadá, también leí la parte de Estados Unidos y nos menciona, y es donde yo difiero con la lectura, nos menciona que la comunidad asiático era muy apática políticamente y no se involucraba mucho. Y yo ahí difiero porque la comunidad, por lo menos en la comunidad asiática que existe en California, que es principalmente en la parte noreste de la ciudad de Los Ángeles y en la parte norte en San Francisco, San José, pues son comunidades muy cerradas y tienen bastante poder y se involucran mucho en las cuestiones políticas locales y en las cuestiones políticas nacionales. Probablemente la comunidad asiático-americana en otras ciudades o en otros estados sí sea así, pero por lo menos en la costa oeste no es mucho así. Incluso como menciona que la migración asiática, china, de que sale de Estados Unidos por problemas de discriminación, pues lo vemos en la ciudad de Mexicali, es una ciudad donde se fundó y tiene una gran población china, incluso hasta ahorita la comida típica que se le llama de Mexicali es la comida china, tiene una comunidad china muy importante. Y también en relación a un comentario que habían dicho de cómo se juntan o la representación de afroamericanos, la representación de las minorías en el Congreso de Estados Unidos, pues podemos ver en el estado de California es un estado que 40% hispano, 40% latino, y cómo hasta este año tuvo su primer senador latino, lo cual es pues algo impactante porque 40% son la mayoría y aún así no tenían representación en el Senado de un latino. Así es, David, muchísimas gracias porque me parece que, como bien lo menciona, hemos descuidado también esa parte hasta cierto punto. Y respecto hacia lo de la participación china, bueno, también eso es bastante relativo. Digo, hay que ver de qué región o a qué región de Estados Unidos migró la población, en qué momento tuvieron participación. Hay que mencionar que probablemente California sea de los estados más tolerantes e incluso más respetuosos de los Estados Unidos. Entonces ese fue un campo perfecto, digamos, para la expansión y para el desarrollo de grupos muy, muy particulares, ¿no? Entonces sí, a lo mejor podría ser muy parcial o muy sesgado lo que menciona el autor, pero probablemente porque no se especifica en ningún momento a qué región de Estados Unidos se está refiriendo. Entonces, me parece que tiene bastante validez el punto que menciona usted. Entonces, definitivamente las experiencias de la migración van a ser diferentes, no solo por el origen de procedencia, sino también por las razones de la migración y el destino al que llegan, ¿sí? Entonces, definitivamente esto va a ser muy, muy importante. Les decía hace un momento que cuando empiezan las restricciones de los grupos asiáticos, que va a ser una demanda federal, no específicamente de California, pues entonces van a empezar a migrar hacia la costa de acá del Pacífico mexicano, ¿no? Y van a dejar mucha influencia. En los comentarios dice, sobre el profesor Jacobo, en Asia Antigua, la comida china que venden en América, no es por supuesto que no. De hecho, los que dice los rollitos primavera, rollitos California, son un invento en California. También la salsa Tabasco no es mexicana, no es de Tabasco, es una invención norteamericana y cosas así. Pero bueno, tiene que ver mucho con la transculturalidad. Así es, Elías, aunque no lo crea. Pero bueno, vamos a
ir cerrando la clase con dos cuestiones, ¿sí? Déjenme aquí, acomodo la pantalla. Esto es lo que les quería mostrar a ver, lo que les decía acerca de la situación del Padrino. Nada más les voy a mostrar un fragmento donde les describía la escena en la cual viene esta caravana por una cuestión religiosa. Me parece que no se escucha el audio, maestro. Sí, no se escucha. Es que estoy peleado con la tecnología, espérenme un segundo. A ver. Ok, creo que ya. Sí, ya ahora sí. Chequen ahí cómo se ve la bandera norteamericana y cómo también están las banderas del imperio italiano. L'angelo appartiene a me. A chi? Ma che ti posso parlando? Fatti! Che stai facendo con Paradis? Bueno, nada más era de carácter ilustrativo. Las dos películas están completas en Netflix, ahí sí, donde la queramos revisar. De hecho, en la segunda parte vemos cómo llega un Vito Corleone, que no se llamaba así, era el pueblo de donde venía, adoptó él como apellido el lugar de donde procedía, Corleone, en Sicilia, me parece. Y vemos esa transculturación y cómo llega, creo que tenía unos 10 o 12 años, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que la migración, o las migraciones, me parece un término más adecuado, tiene que ver con esto que ya nos referíamos hace un par de sesiones. Bueno, vamos a ver diferentes momentos de la migración o varias migraciones per se a ver, ¿cómo está esto? Ahí está. Hacia Estados Unidos, ¿sí? Y aquí vamos a ver un primer momento a ver, es que está mal esto, perdón. Déjenme corrijo. Ahora sí. No estaba organizado. Sí, vamos a ver diferentes momentos y diferentes fases de la expansión y de la migración norteamericana, ¿sí? Por ejemplo, en este mapa de 1850, que es precisamente cuando
empieza con mayor apogeo la migración hacia el oeste, porque el año anterior se había descubierto oro en California, ¿sí? De ahí por eso se llama el equipo los 49 de San Francisco, 1849. Entonces, como aunque matiza mucho que la población mexicana o procedente de México va a ser la principal al respecto en la zona de California, también pongo una imagen de las familias chinas que llegaron a Estados Unidos. Claro, eso es una imagen muchísimo más reciente, de hecho ya hay un hidrante ahí al lado del poste, ¿sí? Pero la expansión que se hacía en caravanas hacia el oeste no solo van a ser los norteamericanos, digamos, aventureros que vemos en las películas de vaqueros, sino que va a ser mucha de esta población mexicana que se quedó ahí a raíz de la separación del territorio, ¿sí? Entonces no era propiamente población migrante, sino es que circunstancialmente quedó atrapada, digamos, ahí en California por la secesión del territorio. Y luego también por esta idea de la población china. Eso es en lo que refiere a la costa oeste, ¿sí? Pero vamos a la costa este, entonces vamos a ver cómo hay una predominancia de grupos de Europa central y de Europa del norte, ¿sí? De Irlanda, de Irlanda y de Alemania, pero también de Inglaterra, aunque no aparece en el mapa, y vemos un fragmentito ahí arriba de migrantes canadienses. Eran sobre todo que estaban repeliendo ¿cómo llamarlo? La presión de Quebec, ¿sí? Entonces eran grupos angloamericanos o viceversa, depende la época, eran grupos canadienses que estaban repeliendo la presión anglosajona de Ontario, ¿sí? Entonces migraban hacia esa zona. Eso es hacia 1850, hacia 1910, 1900, vemos ya las grandes escenas de hollywoodescas de la migración hacia Estados Unidos, como la imagen de arriba, como esa escena de los barcos llegando a Nueva York y ven la Estatua de la Libertad como símbolo del sueño americano, ¿sí? Como familias extendidas o nucleares llegando a esa zona. Y aquí vemos ahora la distribución de las personas, ¿sí? de su respectiva procedencia, ¿sí? Entonces vamos a ver que varía el mapa, ¿sí? Y ahora vemos, por ejemplo, cómo México ahora va a ser la principal fuente de migrantes hacia Nevada, Colorado, Nuevo México, ¿sí? Y Texas. Y cómo otros países se van integrando eventualmente, como Suecia, Noruega, Rusia, los italianos que casi no habían aparecido en el mapa anterior, Austria inclusive. Entonces no quiere decir que no hubiera otros grupos en esa zona, sino que eran los grupos predominantes o tentativamente predominantes en los Estados Unidos, ¿sí? Y finalmente vamos a ver otros momentos, mejor dicho, ¿sí? Como ahorita ahora en el siglo XXI, esta cifra de 2013 nos arroja cómo la población mexicana es predominante en la migración hacia Estados Unidos. Luego le sigue por debajo la China, ¿sí? La India, Filipinas y Vietnam. Entonces son países, bueno, el caso mexicano por obvias razones, ¿sí? Por la cercanía, pero los otros casos tienen que ver con la cuestión del subdesarrollo y con una cuestión de crecimiento acelerado, como lo fue China, y luego un retroceso económico. Pero también vemos como Cuba, El Salvador, República Dominicana, Jamaica, etcétera, se están haciendo presentes. Inclusive vemos a Etiopía cerca de la frontera con Canadá, ¿sí? Bueno, y en las imágenes vemos dos contrastes, como estos braceros mexicanos, este es de los años 60, que les decía que el campo mexicano estaba en crisis, fueron introducidos de manera legal y temporal a Estados Unidos, y algunos se quedaron, otros regresaron, pero vemos que la migración desde los años 60 no ha cesado, ¿sí? Y lo vemos con la política de Trump de construyan el muro, ¿sí? Que ahorita, de hecho, Biden firmó para retroceder. Bueno, y aquí les voy a compartir este link que me pareció muy interesante, ¿sí? Que es un artículo que describe cómo sería la población. Ah, caray, ¿qué pasó con eso? Bueno,
¿Cómo será la población hacia 2050? Y trae unos mapas ahí dinámicos muy, muy interesantes. Muy bien, antes de cerrar, ¿qué me podrían decir sobre lo ocurrido en Canadá? Porque para eso era la otra lectura. La otra lectura que se titulaba Las minorías en Canadá o las minorías étnicas en Canadá es bastante curiosa porque no se limitaba exclusivamente a Canadá, hablaba en general de toda Norteamérica. Y bueno, aquí hay varias cosas que se pueden mencionar. Una de las que a mí me pareció particularmente interesantes es cómo la lectura va construyendo esta especie de cuestionamiento, por así decirlo, a la contradicción entre la democracia y las minorías. Es decir, la democracia, o sea, no es por entrar en modo antidemocracia o algo así, es simplemente una pequeña crítica. eh, las minorías es algo que está en contra, la democracia está en contra de las minorías, por su propia característica de ser, digamos, la voz de las masas. Un grupo minoritario jamás podrá beneficiarse de la democracia porque son menos, sin importar qué es lo que hagan siempre, como son una minoría, no podrán ser bien resaltados. Así que eso siempre, así que lo que proponía el autor era básicamente otras aproximaciones más minimalistas a la democracia para evitar que las minorías quedasen completamente relegadas. Y hay más cosas que se pueden comentar, pero ahí dejo mi comentario. Ok, sí, vamos a ver que al principio alguien decía que Canadá se va a volver un país receptor y tolerante, pero luego nos dice acá su compañera Lucero en el chat que va a haber mucha discriminación o diferenciación respecto a los francohablantes, y definitivamente ahí es donde encontramos esos contrastes de los que hemos venido hablando. O sea, Canadá no está exento de ello. Claro, la población migrante va a ser inferior o van a ser números muchísimo menores respecto a los de Estados Unidos. Por ejemplo, vamos a ver que la mayor cantidad de población migrante que va a llegar a Canadá va a ser a partir de los años 50 o 60 del siglo XX, ¿sí? Pero son razones muy, muy específicas. La primera es el asilo político. Digamos que Canadá es el Suiza americano, ¿sí? Y las relativas condiciones mejoran las condiciones laborales, ¿sí? Sin embargo, bueno, no sé si que han visto anuncios ahí en redes sociales de que vente a vivir a Canadá o Canadá va a pagarle 40,000 pesos a los mexicanos que quieran mover. Sí, está muy bien, qué bonito, pero con 40,000 pesos a lo mejor es más difícil vivir en Canadá que en México, ¿sí? Acá 40,000 pesos mensuales, pues sí, es muchísimo dinero, relativamente hablando, pero en Canadá no. Entonces también ahí tiene sus triquiñuelas en ese sentido, ¿no? O sea, los patrones de consumo y de la economía no es lo mismo. Ya habíamos hablado también que en Canadá la población indígena era considerablemente alta respecto a Estados Unidos, pero también va a haber esta simbiosis entre franceses e ingleses, ¿no? Que también a lo largo del siglo XIX, con esta, que ya lo veremos en la próxima unidad, con esta nueva condición de autonomía colonial que va a adquirir Canadá hacia 1867, pues muchos ingleses e irlandeses y galeses y escoceses, es decir, británicos en general, van a ver muy atractivo cruzar el Atlántico y llegar a Canadá, porque es como si estuvieran en casa también, pero con mejores oportunidades laborales, a diferencia de lo que está ocurriendo en Irlanda, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, que estaba escaseando las tierras y eso, ¿sí? También habíamos hablado, por ejemplo, de la población franco-canadiense, perdón, afrocanadiense un poco, que vamos a decir que no era predominante, pero tampoco era inexistente, ¿sí? Muy bien, ¿qué más? ¿Alguna otra cosa que les haya llamado la atención de esa segunda lectura? Adelante, persona. Sí, gracias, maestro. Sí, con lo que comentaba ahorita Lucero, y bueno, que usted también mencionaba sobre esa como distinción entre los anglosajones y pues los francófonos. Pues yo creo que un aspecto aquí interesante es como la manera en la que ellos, los francófonos, tenían de cierta forma, estuvieron desarrollando movimientos separatistas, en el sentido en que, bueno, se querían como aislar
dentro de sus propias comunidades del resto de aquellos que los discriminaban, ¿no? Por cuestiones también culturales, etcétera. Pero esto es también, yo creo que es una peculiaridad aquí que podemos apreciar en Canadá, que bueno, si bien, como se vio en la otra lectura, sí pasaba con otros grupos en el caso de Estados Unidos, pues en el caso de Canadá pues, fue un aspecto pues, un tanto peculiar porque me parece que fueron aspectos que se fueron desarrollando durante el siglo XX. Entonces, eso yo creo que es importante porque en el caso de lo que vimos con Estados Unidos, pues eso era al menos, o se mencionaba que era, sobre todo al principio, que las comunidades se autoaislaban y ya conforme pasó el tiempo, pues se fueron incluyendo ya en el ámbito cultural, sobre todo, que ese también es un aspecto importante, que el hecho de que se incluyeran no implicaba que pues tuviesen participación política, etcétera, simplemente pues iban arraigando un poco las costumbres y cosas más bien del ámbito social, pero bueno, lo político pues, era otro tema. Entonces, yo creo que ese también es un aspecto importante que podemos apreciar aquí en Canadá y que pues, se distingue de lo que estuvimos viendo con Estados Unidos, ¿no? Sí, de hecho, aunque la intolerancia, la segregación, el racismo fueron problemas, o han sido problemas, mejor dicho, frecuentes en Estados Unidos, eso nunca derivó en un conflicto mayor que amenazara con la integridad nacional de Estados Unidos como tal. Es decir, en ningún momento esas diferencias llegaron a generar una pretendida división geográfica o intentos de separación autonómicos, etcétera. Entonces, Canadá sí enfrentó ese tipo de problemas. Probablemente debe ser por la rivalidad histórica entre Francia e Inglaterra. Esa puede ser una de las explicaciones. Por eso es que vamos a ver, y también la sucesiva diferenciación que se hizo a nivel social y político, ¿sí? Entonces, Estados Unidos no llegó a ese nivel de pretendido separatismo o divisionismo y aprendió a vivir con eso, a buscar la forma de resolver el problema, pero Canadá no. Y la otra cuestión es que franceses e ingleses convivieron desde muy temprano en Canadá, o en lo que llegó a ser Canadá, pero nunca resolvieron, digamos, sus problemas coloniales, por llamarlo de alguna forma, o sus problemas originarios. Entonces, en Quebec, en diferentes momentos de la historia de Canadá, pretendió dividirse por hacer o separarse, volverse independiente, debido a esas diferencias sociales y étnicas, ¿sí? Y lingüísticas. Por ejemplo, hacia 1840, que se establece la elección de representantes del Ejecutivo a través del Legislativo, todo ello tenía que hacerse en inglés como lengua oficial. Entonces, que dejabas excluidos a los francófonos, ¿sí? O como dice Ricardo, a los micrófonos franceses, ¿sí? Entonces, definitivamente se trata de una cuestión muchísimo más compleja, pero para entenderlo necesitamos trasladarnos ahora a la unidad número 2, que vamos a hablar sobre la política y el gobierno de estos países desde una perspectiva histórica, ¿sí? Aquí les dejo las lecturas, ¿sí? Parecen mucho, pero realmente son muy digeribles, tienen imágenes ahí. Un aspecto, Breve Historia de Canadá, dice hasta la 69, debería ser hasta la 74, pero otra vez nos faltan esas páginas. Entonces, vamos a dejarle hasta la 69, pero eso no interrumpe la comprensión integral del proceso. ¿Qué quiero que revisen en esas lecturas? ¿En qué quiero que se centren? En las transformaciones sobre la participación de la ciudadanía, ¿sí? Cómo se van integrando al Estado y cómo el Estado también se va adaptando a las circunstancias históricas. Y traten de verlo desde esa perspectiva al momento de abordar las lecturas para poder abordar dos temas principales. La primera sección de la unidad 2 se llama Independencia y Autonomía, ¿sí? Y vamos a ver, se llama Gobierno Colonial, y vamos a ver qué ocurría en estos países. No sé si hay dudas o comentarios. No, profe. Perfecto. Bueno, antes de terminar, quisiera mencionarles que, si se dan cuenta, la sesión de hoy fue bastante nutritiva.
en el sentido de que las participaciones son lo que van armando la clase, ¿sí? Entonces, esta misma dinámica, espero verla, tenerla más adelante y escuchar al resto de los compañeros y compañeras. Me alegra que estén ahí poniendo también de su parte y para poder continuar con las sesiones. Bueno, nos vemos en la clase del jueves con Historia de África. Pásenla bien y cuídense mucho. Dejen, por favor, registrada su asistencia en el chat. Nos vemos, gracias.